No quiero que nadie piense que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención. Este es uno de los titulares que han destacado de Eva Sanum, la anterior pareja del príncipe Felipe, justo antes de conocer a Leticia. En su momento incluso se habló de que se iba a anunciar el compromiso real, pero ahí entre los reyes, entre Juan Carlos, Sofía y el cuarto poder, el mediático, pues al final no se pudo dar esa boda. Eva Sanum no es muy proclive a dar entrevistas, hay que decirlo, con lo cual cada vez que habla pues normalmente suelta algunas cosas interesantes. Y es que han pasado 25 años desde que se conoció uno de los romances más comentados de la historia de la Casa Real Española. La relación entre el entonces príncipe de Asturias y la modelo noruega Eva Sanum. Un noviazgo que se oficializó por la asistencia de Felipe de Borbón con ella a una boda de la realeza, precisamente pues por estas fechas, sí, hace 25 años. 26, 25, 24... creo que fue en el año 2001, sí, en agosto de 2001, ambos acudieron juntos a la boda del príncipe Haakon de Noruega y Mette-Marit, que fijaos un poco cómo está ahora eso con lo del hijo, bastante fuerte, y además la enfermedad de la propia Mette-Marit. Bueno, el caso es que ahí las cámaras captaron sin ambigüedad al príncipe y a su novia, entrando juntos a uno de los eventos más mediáticos de la realeza europea. Se llevó muchas críticas, especialmente aquí en España. Eva Sanum, le dijeron absolutamente de todo, pero ella ha mantenido un perfil bajo durante todos estos años. Sí hemos sabido de su vida, pero muy poco. No ha dado entrevistas exclusivas, no ha protagonizado portadas. Tampoco ha hecho revelaciones sobre su historia con el heredero. En su momento recibió cheques en blanco para hacerlo, pero bueno, ahora ha roto el silencio en una reciente conversación con el periódico noruego Aftenposten, donde la antecesora de Leticia en el corazón de Felipe ha roto su silencio con una mezcla de sinceridad, elegancia y distancia. Llevo muchos años evitando usar esta vieja historia. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado con la prensa y del príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención. Yo, como digo, aquí en España recibió muchísimas críticas. Uno de sus máximos críticos fue Jaime Peñafiel. Internamente la reina Sofía sobre todo, y también Juan Carlos, y hace pocos años Jaime Peñafiel se desdijo y dijo que se había reconocido que se había pasado bastante con Eva Sanum y que en este sentido pues podía haberlo hecho mejor con lo que después luego vino, como siempre en este caso el ataque a Leticia. Eva Sanum está casada, vive en Oslo, su marido se llama Torgeir Bjerdal y tiene 2 hijos de 10 y 13 años. Ahora mismo es una de las grandes empresarias de Noruega porque tiene una agencia de publicidad de bastante prestigio y además da charlas sobre comunicación, gestión de imagen y salud mental. Aún así, ha logrado mantener un poco este perfil bajo, alejándose del foco mediático y sobre todo de todo lo que huela a monarquía. Sanum no tiene ninguna nostalgia, en este caso, sobre esa relación que mantuvo con Felipe. De hecho, este titular es el que ha dado un poco la vuelta al mundo. Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina. Eva Sanum no esconde que las presiones externas jugaron un papel fundamental en la relación por su condición de modelo, por campañas publicitarias anteriores, donde, pues a ver, una modelo, ropa interior, pues ya sabéis. E incluso la procedencia extranjera no encajaban en su momento con lo que se esperaba para una futura reina de España. Cuando se anunció el compromiso en 2003, muchos periodistas de cámara
y algunos cortesanos pusieron a Leticia en los altares, comparándola en este caso con Eva Sanum. Un ejercicio de machismo donde a esta chica volvió a repetir ese infierno de críticas que vivió en España en aquel momento. Bien, ella había hecho pases de moda y de lencería femenina, en concreto con Ania Iglesias, que fue una concursante del primer reality show aquí en España, de Gran Hermano. En otros países se le conoce como Big Brother y actualmente la Casa de los Famosos, ¿no? Bueno, pues Eva Sanum recibió mucha frialdad, en este caso por Juan Carlos y Sofía, la reina Sofía. En su momento ya se comentó que fueron una barrera infranqueable y que de hecho Felipe estuvo ahí a puntito de plantarse. Y se dice que con Leticia en su momento pues que no... Que tenía otra vez las de plantarse después de lo que le hicieron en este caso con Eva Sanum. Una de las revelaciones más destacadas de esta entrevista ha sido la empatía, en este caso con Meghan Markle, la duquesa de Sussex, que ella, tras ver su entrevista con Oprah, pues se sintió identificada. Dice: venir de algo completamente diferente, formar parte de una familia tan especial. Como muchos han señalado, tal vez Harry debería haberle informado sobre eso. Al final muestra un poco sus palabras, contextos distintos, pero desafíos de integración en una institución tan rígida en la que aplica la universalidad. Eva asegura, y esto es verdad, a mí me consta, aquí en España se la ha buscado decenas, si no cientos de veces, para que hiciese una entrevista con ofertas muy jugosas, ofertas millonarias, para hablar de su relación con Felipe. Ella siempre dijo que no. Dice, nunca quise que se pensara que echaba de menos aquella vida o que quería sacar provecho de algo que marcó sin duda mi pasado y mi presente. Para muchos siempre estará ligada a aquel príncipe alto y tímido, heredero de una de las casas reales más antiguas de Europa. Pero al final ella prefirió pasar página. Sanum reveló que conoció a Felipe en el 96, cuando vivía en Madrid, en una relación completamente privada, hasta que la exposición mediática pues se hizo inevitable. En concreto se filtraron fotos de ellos dos en la India, fotos que fueron robadas del álbum personal de Eva Sanum. Eran fotos de ambos frente al Taj Mahal y se dijo en su momento que Eva Sanum las había filtrado, pero aquí lo desmiente. De hecho dice que años después la persona que las robó, un arrabal de la vida, le escribió una carta para aliviar su mala conciencia. Mucha mala conciencia debe tener esta persona. Sobre las razones exactas de la ruptura, ella no ha querido dar detalles, pero sí dejar claro que no se arrepiente. La gente probablemente piensa que me perdí una vida con yates y champán. Dice, pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones. Hoy, como hemos dicho, Eva Sanum tiene una gran empresa, habla con convicción sobre salud mental y presión mediática. Y en una de sus conferencias, que se puede ver aquí en YouTube, en noruego, eso sí, pero se pueden poner los subtítulos, afirmó que no se deberían ocultar detalles que sean embarazosos y que pudieran ser descubiertos después. Una frase que, aunque general, parece contener referencias a su propia experiencia. En más de una ocasión ha remarcado la importancia de rodearse de personas adecuadas y no caer en el rol de víctima, porque eso se puede volver en tu contra con el paso del tiempo. Al final vemos a una Sanum bastante madura, de alguien que vivió en silencio y aguantando mucho una historia de amor real pero sin final feliz, a la que no mira con nostalgia y actualmente enfocada en su presente. Bueno, para mí creo que sí, me ha recordado un poco a estas entrevistas, ¿no?, que se dan un poco en Reino Unido, con estas frases tan hechas, tan rebuscadas. Pero yo sinceramente de Eva Sanum siempre han existido las mejores referencias. En estos 25 años no ha protagonizado ningún tipo de escándalo. El escándalo de aquel entonces era que era modelo y que había
hecho pases de lencería en este caso y que lógicamente como modelo pues se había tomado fotos con ropa interior. Nada que ver en este caso un poco con todo lo que está saliendo Leticia, con temas que yo creo que jamás nos hubiésemos imaginado que se iban a tocar. Es verdad que la biografía de Leticia comprende muchos episodios. Yo siempre lo digo, ¿no? Porque aquí mucha gente o es fan o es hater. Yo creo que todas las personas tienen sus luces y sombras y que es precisamente eso lo que hace humanas a estas personas. Al final criticamos monarquía y la monarquía se critica a partir de los detalles y las cosas que vemos. Cuando ya existen evidencias o podemos contar más cosas, pues se dicen, se analizan y ya está. Va un poco con el contrato y con los privilegios, en este caso, de pertenecer a la monarquía y a la familia real. Eva Sanum, viendo un poco todo lo que ha visto durante estos 25 años, evidentemente dice, no, por aquí no, yo no me perdí nada, ahora soy feliz, y a Felipe que se lo quede Leticia. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC, abajo en la descripción. Os dejo también el canal de WhatsApp para que os unáis a cualquier vídeo, para que no os perdáis ningún vídeo. Y tenéis también, si miráis desde el móvil, un botoncito al lado de me gusta que se llama Hype o hipear. Bueno, le dais ahí si os ha gustado el vídeo, es totalmente gratis igual y ya está. Gracias por estar ahí.